Bien, buenos días. Hoy vamos a iniciar una nueva unidad. Esta unidad tiene que ver con los fluidos. En esta parte vamos a ver, hoy vamos a ver lo que es la introducción, donde veremos un poquito de lo que es densidad y de lo que es presión. Y ya luego, en otros encuentros, vamos a tener lo que es estática y dinámica de fluido. También con su laboratorio, ¿verdad? También con su laboratorio. Así que de una vez voy al contenido. Ese contenido yo lo subí ayer, no sé si se dieron cuenta. Subí el contenido ayer y en este contenido podemos iniciar por aquí. Por aquí. Entonces, ¿a qué nosotros podemos llamar fluidos? Bueno, lo primero es que un fluido solamente se puede crear con algo que sea o gaseoso o líquido. ¿Por qué? Porque el fluido lo podemos caracterizar porque este siempre ocupa un volumen en un espacio. Y lo que es sólido ya tiene su forma. O sea, al sólido yo le puedo sacar su volumen y siempre se va a mantener así mientras no pierda masa. Pero en lo que es el gaseoso y el líquido, no es directamente así, sino que el gaseoso, o sea, el fluido gaseoso tiene la característica de que ocupa todo el volumen en un espacio. O sea, si yo tengo una caja, ¿verdad? Un cubo, y yo agrego un gas aquí adentro. El gas lo que hace es que se dispersa en toda la caja. No importa qué tanto gas sea, si es mucho o poco, porque claro, la cantidad de gas, eso también tiene que ver con la cantidad de materia que tenga. O sea, podemos hablar de masa ahí mismo, pero no importa si es poco o mucho, como quiera el gas se dispersa en todo el volumen. Y con relación al líquido, el líquido lo que nosotros podemos decir es que el líquido toma la forma del volumen. O sea, el líquido no es que ocupa todo el espacio en el volumen. ¿Por qué? Porque un ejemplo fácil puede ser un vaso de agua. ¿Verdad? Si yo lleno el vaso hasta ribota de un líquido de agua, entonces el líquido toma todo el volumen del vaso. Pero si yo solamente lo lleno hasta aquí, entonces el líquido toma el volumen del vaso, en la forma del vaso, pero no toma todo el volumen. Esa es la diferencia entre lo que es líquido y lo que es gaseoso. El gaseoso toma siempre todo el espacio para él. Las partículas lo que hacen es, en el gas, la partícula lo que hacen es que se van moviendo para todos lados. Y por eso es que el gas se dispersa en todo el volumen. Pero el líquido no. El líquido, la partícula no se dispersa como el líquido, pero cuando yo lo pongo en cualquier espacio, ese líquido toma la forma del volumen de ese espacio. Si es cilíndrico, va a tomar una forma cilíndrica. Si es cúbico, va a tomar una forma, si es como el cubo, va a tomar la forma como el cubo. Y así sucesivamente. O sea, esa es la diferencia entre los dos.
Pero lo importante es que ambos son fluidos, porque cada vez que yo muevo la caja, cada vez que yo muevo el vaso, ellos se van moviendo de un lugar a otro. Generalmente es por eso es que los fluidos son o gaseosos o líquidos. No es sólido porque el sólido yo lo puedo mover como yo quiera y siempre se va a mantener igual. Ok, ahora bien, el fluido, lo fluido, o sea, lo que es fluido en sí, nosotros podemos decir que son aquellas sustancias que para poder aplicarle una fuerza de compresión es necesario encerrarlo en un volumen. ¿Qué es eso de fuerza de compresión? Lo que ocurre es lo siguiente, miren, cuando a un sólido uno le aplica una fuerza, el sólido puede romperse. Este lapicero. Si yo le hago así, le hago una fuerza de compresión, entonces el lápiz se rompe. Entonces, el fluido es una sustancia que la fuerza de compresión no la rompe. O sea, si yo tengo el vaso con agua y yo le hago una fuerza al vaso, el vaso se rompe, pero no el agua. El agua se derrama. Igual aquí, si yo le aplico una fuerza a la caja se rompe, pero el gas lo que hace es que se dispersa, se va. Entonces, eso es también una forma de uno definir lo que es un fluido. Es una sustancia, un material, lo que sea, que cuando se le aplica una fuerza de compresión, este fluido, este material, esta sustancia, no se rompe. Ya, eso es, o sea, esa es la forma más o menos de cómo uno definir lo que es un fluido. Y también hacer la diferencia con lo sólido. Entonces, aquí abajo, que de aquí al lado, disculpen, tenemos una comparación entre lo que es sólido y lo que es líquido o gaseoso. Miren, aquí tenemos unas partículas. Estos se pueden llamar las moléculas, bueno, los átomos. Recuerden que todo está formado por átomos. Entonces, y la materia está formada por átomos. Entonces, podemos decir que en el sólido los átomos eh, están en una posición que no pueden moverse en un sólido. Por eso es que es sólido. Por eso es que cuando uno lo toca, está duro. Eso, por eso. En los átomos están todos comprimidos ahí. Ahora, en un líquido, estas partículas se pueden mover de un lugar a otro con facilidad. Si es en el agua, cada vez que yo derramo agua, cada vez que yo la muevo. Si es en gas, cada vez que yo echo spray o algo así en el aire. Entonces las partículas lo que hacen es que se mueven. Entonces esa es la, el razonamiento entre lo que es un material líquido y un material líquido o gaseoso, un material es, sólido. Es más o menos así que va la cosa. Ok, ahora vamos a hablar un poquito de densidad. Bien, entonces, ¿qué es la densidad? Miren, si nosotros tenemos, igualito que ahorita, el agua, ¿verdad? Tenemos el vaso de agua. El vaso de agua. Entonces, la densidad no es más que una razón entre la masa de, de un material
Porque yo digo de un material porque los sólidos también tienen densidad. Y el volumen que ocupa ese material. O partícula, o no partícula, no, o sustancia. O sea, si yo tengo, si yo tengo este vaso de agua, aquí la densidad del agua va a depender de la masa que tenga el agua aquí adentro y el volumen que ocupe el agua. Esa es la densidad. Por eso es que la densidad se define, disculpen, como, ¿dónde está la densidad? Ah, aquí. Masa por unidad de volumen. O sea, la cantidad de masa que ocupa en un determinado volumen. Y la densidad para las sustancias generalmente va a ser la misma, porque mire lo que ocurre. Si yo tengo aquí una masa, eso significa la cantidad de agua que yo tengo ahí. Porque recuerden que la masa es igual al peso sobre gravedad. Eso significa que las partículas del agua que están aquí adentro tienen un peso. Entonces, eso es lo que me da la masa, el peso de esas partículas que están ahí adentro. Ahora bien, si yo me atrevo a agregar más masa, significa que voy a agregar más agua al vaso. Eso significa que el volumen que va a ocupar el vaso ahora va a ser más. O sea, que mientras más agua le echo, el volumen va a ser más grande. O sea, va a crecer el volumen. Entonces, ahí es que nosotros podemos decir que la densidad para las partículas siempre va a ser una. O sea, para el agua va a ser una densidad. Para las otras sustancias también va a ser una densidad. ¿Por qué? Porque mientras más masa yo le agrego, entonces, mientras más masa yo le agrego, entonces habrá mayor volumen que va a ocupar. Si yo lo hago con relación a los gases, vamos a suponer en esta caja, yo he hecho un gas. Aquí. Ah, si yo voy agregando más, significa que yo voy agregando más masa, porque yo estoy agregando más partículas. Yo estoy agregando más partículas. Entonces, si yo agrego más masa, también pasa igual que el agua. Lo que ocurre es que como el gas ocupa todo el volumen, lo que va a ocurrir es que las partículas, como son partículas que se mueven para todos los lados, estas partículas van a hacer presión a la caja en toda dirección y la caja se va a sentir un poquito más, forzada. Entonces, por ahí es que viene lo que es la densidad. La densidad del gas va a depender de la cantidad de partículas que tiene dentro del volumen. O sea, que aunque el volumen sea igual, ya esa densidad también va a depender de otra cosa. Ahí está lo que es la presión y todo eso. Pero es más o menos por ahí que va la cosa. Entonces, la densidad es eso, masa por unidad de volumen. Y eso de masa, que es kilogramo, y unidad de volumen, que es metro cúbico. El metro cúbico es la unidad de volumen. Entonces, podemos decir que la densidad, esa es la unidad de densidad. Kilogramo sobre metro sobre segundo cuadrado. Sobre metro cúbico, disculpen. Kilogramos sobre metro cúbico es la unidad de densidad. Aquí le puedo enseñar algunas densidades. Mírenlo aquí. Aquí tenemos una tabla de densidades. Aquí están para los fluidos gaseosos y aquí están para los fluidos
para los fluidos líquidos, ¿verdad? Si se dan cuenta, los fluidos gaseosos, la densidad es menor que para los fluidos líquidos. Miren, tanto así que miren el mercurio, que es un metal líquido, ¿verdad? Un metal que no se puede volver sólido. El mercurio es el que tiene mayor densidad entre esos líquidos, ¿verdad? Entonces, los gases tienen menor densidad porque como los gases, las partículas se dispersan más que en el agua, que en los líquidos. Por eso es que esas partículas son menos partículas por volumen. Entonces, por eso es que la densidad es menor. Y miren qué interesante, miren. La densidad del agua del mar es mayor que la densidad del agua normal. Y eso es por la sal. Eso experimentalmente se puede hacer, se puede comprobar. Echando un huevo en un vaso de agua y luego echarle sal. Después que ustedes le echen sal, en un rato el huevo lo que hace es que sube. Y eso es porque cuando ustedes le echan sal al agua, el agua se va volviendo más espesa y no solamente espesa, las partículas van pesando más porque se van agregando la partícula de la sal al agua. Entonces, si la partícula se agrega, si se agregan más partículas, significa que la masa va a ser mayor. Y como la densidad es directamente proporcional a la masa, significa que mientras mayor masa, mayor densidad. Y el volumen no va a diferenciarse porque cuando uno le echa la sal se adhiere a las partículas del agua y el agua no es que va a crecer, el agua se mantiene igual, lo que se vuelve más espesa. ¿Por qué? Porque las partículas de la sal se van sumando con la partícula del agua. Entonces el agua se vuelve más pesada. Entonces por eso es que el agua de mar es la densidad es mayor, porque se agrega la partícula de la sal, ¿verdad? Y se vuelve la masa mayor. Y así sucesivamente. Entonces, claro, esto también depende de la temperatura. Después vamos a ver cómo es eso de que la temperatura, ¿por qué? Porque es como si fuera que yo tuviera agua y la congelo. La densidad en el hielo es mayor que en el agua líquida, porque en el hielo las partículas están todas pegaditas. En el agua líquida no. Y además, el hielo no toma la forma de un volumen si yo lo cambio. Solamente toma la forma del envase cuando se congela. Pero cuando yo lo cambio de envase, se mantiene igual, ¿verdad? Entonces, también la densidad depende de la temperatura. Pero eso lo vamos a ver después. Esto no lo vamos a ver ahora. Ok. Entonces, déjame ver qué más. Eso es con relación a la densidad. O sea, que si yo quiero buscar la densidad de un líquido, solamente tengo que poner aquí la cantidad de masa que tiene ese líquido y dividirlo entre el volumen que ocupa el líquido. Si es gaseoso, ocupa todo el volumen. Si es líquido, ocupa una parte del volumen, ¿verdad? Ok, pero eso lo vamos a hacer en ejercicio después. Ok, vamos con la presión. ¿Qué es la presión? Asimismo, como yo ahorita dije sobre la caja, que cuando hay un gas aquí adentro de la caja, cuando hay un gas aquí adentro, las partículas lo que hacen es que van haciéndole fuerza a las paredes de la caja en toda dirección. ¿Por qué? Porque las partículas lo que quieren es salir, ¿verdad? Entonces, la presión no es más que dividir esa fuerza que hacen esas partículas. Y esa fuerza va a ser una fuerza perpendicular, o sea,
Ustedes ven esta pared que está aquí. Esto tiene un área. Eso tiene un área. Y las partículas lo que hacen es que van contrario a la forma que tiene esa área. O sea, si el área es totalmente vertical, la partícula empujan horizontal. Y si el área es totalmente horizontal, las partículas se empujan vertical. Es como cuando ustedes van a empujar la puerta, ¿verdad? Si la puerta es así, ustedes no van a empujar para abajo, ustedes tienen que empujar así. Entonces, eso es. La fuerza que hacen esas partículas tiene que ser perpendicular al área. O sea, así. Y hay que dividirlo entre el área donde las partículas están empujando. Ahora, primero, es directamente proporcional a la fuerza. O sea, si la fuerza es mayor, la presión es mayor. Es directamente proporcional porque tiene su lógica. Mientras más fuerte empujan las partículas, la presión dentro del recipiente va a ser mayor. Eso también tiene su lógica. Igual, si yo estoy empujando la pared, mientras más fuerte yo empujo la pared, mayor presión le estoy haciendo. ¿Verdad? Ahora, es inversamente proporcional al área porque mientras mayor área, menor presión. O sea, vamos a suponer que yo tengo un envase así, miren. Aquí tengo un área, un espacio grande, ¿verdad? Entonces aquí tengo un área que si se dan cuenta es grande, ¿verdad? Y aquí tengo un área pequeña. Si yo aquí echo agua, lo que sea, agua o cualquier sustancia aquí, a este lado la presión será menor en este lado. Y en este lado la presión será mayor. ¿Por qué? Porque esta área es más pequeña que esta. Mientras mayor área, menor presión. Mientras menor área, mayor presión. Entonces, por eso es que en esta parte, en la caja, si esta tiene menor área que esta que están aquí arriba, entonces la presión mayor siempre sería aquí. ¿Por qué? Porque aquí la cantidad de partículas que se pueden generar, que se pueden juntar aquí, van a ser mayor presión que si se juntan la misma aquí, porque aquí se van a dispersar más. O sea, si yo tengo un espacio así y yo echo agua, si aquí hay un área mayor que un espacio así y tengo la misma cantidad de área, entonces aquí va a haber mayor presión que aquí, porque aquí las partículas están dispersadas en todo en todo el área y aquí están más juntas. Entonces aquí la presión va a ser mayor que aquí, que también tiene su lógica, ¿verdad? Entonces esa es la fórmula de la presión. Fuerza entre área. Y la presión se mide en Pascal. Pascal, esa es la unidad de presión, que es igual a Newton sobre metro cuadrado. Ese es el Pascal. El Pascal es una unidad pequeña, pero así es que se usa, Pascal, y eso nosotros lo vamos a utilizar mucho. Ok, bien, creo que me pasé de tiempo. Aquí hay un ejemplo de unos tacos de zapatos y de zapatos de mujer y de hombre. Y podemos hacer la comparación que
en los tacos de hombre, en el taco, en la parte de atrás, la presión es menor que el de mujer. ¿Por qué? Porque el taco de los zapatos de mujer es más pequeño que el del hombre. Entonces, por eso es que las mujeres son más propensas a sufrir de la espalda con relación a los zapatos que usan generalmente. Y eso, bueno, hay muchos hay muchos que han comprobado eso. Bien, entonces voy a dejarlo ahí porque me pasé de tiempo. Bien, vamos a ver. ¿Alguna pregunta? Ya que me faltan 2 minutos. Cualquier pregunta me la pueden hacer ahora, si quieren. Vamos a ver. Preguntas, aclaraciones. Claro, esto es la introducción. Ya vendrán cosas más complicadas por ahí. Ok, entonces, vamos a dejarlo hasta aquí. Déjenme quitar la grabación.